Comenzamos cara a cara. Hoy tenemos un programa para seguir abordando los temas que están haciendo eco en la agenda pública local y nacional. Y vamos a abrir ahorita con un análisis que te voy a compartir después de varios días y entrevistas, escuchando a los actores, a los protagonistas de este conflicto político entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado, por esta reasignación presupuestal que pasa de 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la UDG al Hospital Civil de Oriente en Tonalá. Esta reasignación ha generado una crisis política, un nuevo distanciamiento entre Enrique Alfaro y Raúl Padilla López. Te voy a presentar un análisis que, a manera de conclusión personal y como hipótesis, he titulado "No eres tú, Padilla, es AMLO". Esto en alusión a esta frase típica de las parejas cuando se separan que dice ella o él: no eres tú, soy yo. Pues bueno, mi hipótesis es que en realidad no se trata tanto de una afrenta contra Raúl Padilla de manera directa, sino más bien de una alianza o signos de una alianza entre el gobernador Enrique Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra señal de esa alianza es que el próximo sábado viene Andrés Manuel López Obrador, hace un recorrido en la presa del Zapotillo. ¿Y quién creen que lo va a acompañar? Así es, Enrique Alfaro, uno de los proyectos más polémicos, más politizados y que lleva atorado prácticamente más de una década. Van a ir juntos, dicen, a escuchar a los pobladores. Me parece que allí esa lectura vale la pena hacerla y reflexionarla. Así es que también voy a agradecer mucho tus comentarios al 33 18 80 76 41 y @JNLomelí. También platicamos con la doctora en Ciencias Sociales Esmeralda Correa para hablar sobre el fenómeno de los influencers. ¿Por qué seguimos o por qué son famosos o populares este tipo de figuras en redes sociales? ¿Cuál es la diferencia entre una figura o líder hace 15 o 20 años, cuando las redes sociales y la era digital pues no estaba de manera diaria en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es la diferencia entre esos líderes y lo que hoy hacen los jóvenes, que es pues seguir por millones a estas figuras que bien pueden hablar desde cuestiones de maquillaje hasta lo que ocurrió ayer con lo que platicábamos con FM4 acerca de estos influencers que cometieron vejaciones sexuales contra un inmigrante? Le dieron dinero falso a cambio de dejarse tocar los genitales y después se burlaron de él, y que no era la primera vez que lo hacían. Lo hacen este tipo de vejaciones con personas en situación de calle. Y este es uno de los temas que vamos a platicar. También te agradezco mucho que nos sintonices, que estés con nosotros en Cara a Cara. Y pues vamos a empezar. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Esto es Cara a Cara, @JNLomelí, mi cuenta en redes sociales. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, el análisis. Bueno, lo que te voy a compartir enseguida, si tú no estás al tanto o no tienes toda la película completa del conflicto político entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado, o nada más tienes una parte de la película con lo que está ocurriendo en estos momentos, bueno, para poder entender esto hay que remontarnos a 2010. En 2010, cuando Enrique Alfaro gobernaba Tlajomulco, esto fue lo que ocurrió. Te comparto este análisis y después de que lo escuchemos lo comentamos aquí junto con la lectura de lo que implica la visita de Andrés Manuel López Obrador el sábado acompañado de Enrique Alfaro, el recorrido que van a hacer en el Zapotillo. Y a los movimientos y organizaciones sociales para que no permitamos que ninguna entidad pública esté sujeta a los caprichos y chantajes de Raúl Padilla. Por último, reitero que mi único compromiso es gobernar dignamente a favor de la gente de Tlajomulco, contra todos los obstáculos que tengamos que enfrentar, sacar adelante este gobierno y a construir una nueva historia. Tlajomulco es a partir del día de hoy oficialmente un territorio liberado de Raúl Padilla López. No eres tú, Padilla, es AMLO. Alfaro. Febrero de 2010. Enrique Alfaro, entonces joven alcalde de Tlajomulco, con solo 37 años, declaró su municipio territorio liberado de Raúl Padilla López. Su primera medida fue correr a los padillistas que le había impuesto el licenciado, entre ellos Enrique Velázquez, director de Desarrollo Social y hoy diputado de Agamos. Pocos lo recuerdan, pero la maniobra de Alfaro no fue la de un lobo solitario. En aquella rebelión en la granja Tlajomulca, dejó claro que su desafío al grupo de UDG tenía el respaldo de Marcelo Ebrard,
jefe de gobierno de la Ciudad de México, el coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro, Alejandro Encinas, por supuesto del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. El secretario general del PRD Jalisco, Ismael del Toro, comandó un motín contra el líder estatal del Sol Azteca, un tal Magallanes, para respaldar la emancipación de Enrique Alfaro, su jefe político. Todos eran perredistas: Alfaro, Padilla, Encinas, Ebrard, López Obrador. No era nada personal contra el licenciado Padilla. El cálculo político de Alfaro quedó claro cuando jugó en 2012 como candidato a gobernador por la nueva franquicia de Movimiento Ciudadano y en alianza con el perredista Andrés Manuel rumbo a la presidencia. Ambos perdieron. Padilla jugó con el PRI de Aristóteles y ganó. Marzo de 2013. En 6 años de aristotelismo, Padilla usó al PRD local como fiel de la balanza en las resignaciones presupuestales del Congreso de Jalisco. Cada diciembre la discusión del paquete económico se alargó hasta la madrugada y siempre terminó con 2 ajustes de cajón: más dinero para la Universidad de Guadalajara y más recursos para el sueño y legado del licenciado, el Centro Cultural Universitario en Belénes. Este último consolidó en ese sexenio avances millonarios con la Biblioteca Pública del Estado, la Plaza Bicentenario, el Conjunto de Artes Escénicas, la Cineteca y el inicio del Museo de Ciencias Ambientales, hoy tema de disputa. La relación entre Aristóteles Sandoval y Padilla se basó en el respeto a los intereses de cada uno. Un complejo mecanismo de gobernabilidad, negociación política y amagos permitió transitar en un sexenio sin aparentes rupturas. Las protestas contra la inseguridad y el conflicto por las tierras del aeropuerto Tapatío tenían siempre un aire melenudo. No pasó a más. Mientras, Alfaro se convertía en la voz de la oposición ante el último priato estatal y al asumir la alcaldía de Guadalajara, el Grupo Universidad mantuvo una posición siempre a conveniencia con uno y otro gobernante, pero sin rupturas o espaldarazos flagrantes, hasta que llegó la elección presidencial de 2018. Julio de 2018. El destino volvió a unir a los experredistas, pero bajo una ecuación distinta. Alfaro y Padilla cristalizaron una alianza desafiando cualquier geometría política. PAN, PRD, MC compitieron juntos en las elecciones de 2018. El tamaño del acuerdo alfarista y padillista fue evidente cuando Tonatiu Bravo Padilla, el ex rector de la UDG, encabezó la lista de diputados federales naranjas como coordinador de la bancada en San Lázaro. Otros nombres como Abril Alcalá, Enrique Velázquez, Mara Robles obtuvieron posiciones gracias a ese acuerdo cupular. Alfaro ganó la gubernatura, pero se equivocó junto con Padilla en la apuesta presidencial por Ricardo Anaya. El resultado aplastante de López Obrador sepultó a la oposición. Alfaro enarboló un incipiente movimiento contra el centralismo federal, logró los primeros meses impulsar su marca personal en medios nacionales, pero al final se replegó. Contra la fuerza del presupuesto obradorista no pudo más que agachar la cabeza. Durante prácticamente 3 años, el Grupo Universidad y el alfarismo caminaron juntos a la sombra de las decisiones presidenciales, hasta que llegó la elección intermedia de 2021. Agosto de 2021. Somos amigos, pero ya no somos aliados, dijo un emesista sobre el Grupo Universidad, después de que en 2021 este rompió la alianza con los naranjas y formó su partido Hagamos. Cada uno jugó solo. Los resultados electorales le dieron en Jalisco un voto de confianza y miedo a los emesistas frente a Morena. Entonces la desbandada de actores políticos hacia Hagamos hizo evidente la ruptura con el Grupo Universidad, pero aún sin perder la cordialidad. El pegamento de esa relación tirante entre el padillismo y el alfarismo se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Un enemigo común los mantuvo unidos hasta que el pasado martes, 3 de agosto, algo cambió. Ese día, en la mañanera, el presidente acusó a Raúl Padilla López de impedir el regreso a clases presenciales en Jalisco por criterios políticos. Lo llamó como otras veces cacique. El mensaje llegó justo un día después de la reunión de Alfaro con el presidente en Puerto Vallarta para acordar los apoyos presupuestales a proyectos prioritarios para el Estado. La molestia del presidente coincidió con la que trascendió de Alfaro cuando anunció que en educación básica en Jalisco el regreso sería presencial, pero acompañado por el rector Ricardo Villanueva. Este último dijo que el regreso para los universitarios sería completamente virtual. Lo que parecía una maniobra política de 2 nuevos aliados, Alfaro y el presidente, se confirmó días después. Alfaro operó para simular que sus diputados le pidieron un ajuste presupuestal que estuvo siempre en sus manos para reasignar 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Oriente en Tonalá. La maniobra es política y no es una casualidad. Tonalá es el único municipio morenista de la zona metropolitana de Guadalajara. Días después de que Marcelo Ebrard anunció su demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos, Alfaro anunció que el decomiso de un arsenal en Tlajomulco había permitido rastrear una red de tráfico de armas en Estados Unidos, lo que legitima el discurso del gobierno federal.
Lo que vemos son apenas signos de una alianza entre AMLO y el gobernador de Jalisco. Es razonable, el margen de negociación entre Alfaro y AMLO se amplió después de la elección del 21. Movimiento Ciudadano sembró una tímida idea de que puede ser una tercera vía en el 24, y el triunfo de Nuevo León y Jalisco, dos motores económicos del país, sentó a la mesa a dos viejos aliados y opositores. Ahora ambos tienen algo que ofrecerse. El recorte presupuestal a la UDG se explicaría entonces no como una afrenta o distanciamiento del gobernador con el grupo Universidad, sino como un gesto de condescendencia a los intereses presidenciales y su grupo. Por eso resulta una distorsión pensar que Enrique Alfaro se peleó con Raúl Padilla cuando se trata de una lógica contraria. Su cálculo político, como en 2010, le indica que AMLO es mejor aliado que Raúl Padilla, al menos hasta 2024. La historia siempre se repite. Bueno, ahí está el análisis sobre esta hipótesis que te compartía acerca de que me parece que hay signos de un acercamiento entre el presidente y Enrique Alfaro después de una primera parte del sexenio con incluso confrontación, peleas. En algún momento Enrique Alfaro se convierte en la voz de esa oposición incipiente a la figura de la Cuarta Transformación, a la figura presidencial. Después medio se repliega y ahora están estos pequeños signos que me parecen, no sé si coincidas, que hay ciertos acuerdos. Y uno de ellos es justamente la visita de Andrés Manuel López Obrador el sábado, que la confirma ayer el propio presidente en la mañanera y lo dice en estos términos. Se están construyendo cuarteles para la Guardia Nacional en distintas regiones de Jalisco y también se lleva a cabo un programa de búsqueda de desaparecidos. El gobernador está participando en este programa junto con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Voy el fin de semana con otro propósito, voy a lo de la presa del Zapotillo. Voy a Jalisco el sábado y voy a estar constantemente viajando al estado, haciendo un esfuerzo conjunto con los gobiernos locales, municipales y con el gobierno del estado. Bueno, dice, acude acompañado de Enrique Alfaro. Si se fijan también la referencia a la seguridad, lo cual me parece, esto lo estoy compartiendo y desde luego me parece pues de alguna manera una buena noticia, es decir, que se pongan de acuerdo el gobernador y el presidente de México, que traten de sacar adelante proyectos. Me llama la atención que Andrés Manuel, a diferencia de estos mensajes en donde decía, no, pues los estados no están haciendo su trabajo en seguridad, pues nosotros tenemos más presencia, pero los estados también deben participar. Ahora la referencia es a somos un equipo y tenemos que atender de manera conjunta esa problemática. Me parece que ese cambio de discurso también es una señal de que podría haber cosas interesantes si se ponen de acuerdo Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios para Jalisco? Bueno, de entrada es el Zapotillo, que además tiene simbólicamente, políticamente, es un proyecto que genera muchísimo debate. Hay un grupo, están los pobladores de los poblados que van a inundar y que han sido también opositores a la presa. Entonces es un conflicto político añejo que tiene mucho trasfondo, porque de eso depende en gran medida que no volvamos a tener tandeos en esta ciudad. El otro gran proyecto que tienen que sacar adelante para Jalisco pues es la línea 4 a Tlajomulco. Ese es uno de los legados que quiere dejar Enrique Alfaro, terminar el peribús, el saneamiento del río Santiago, y están en juego todos esos proyectos y saben que se necesita para esos proyectos, bueno, dinero. Entonces allí está este signo. También ayer mismo el gobernador Enrique Alfaro, en una entrevista, hace alusión a esta visita del sábado del presidente en estos términos. Es escuchar. El presidente planteó que era importante conocer la opinión de los pobladores de manera principal, es decir, hay muchas voces en torno a este tema, pero creo que lo que es indispensable es escuchar la voz de quienes ahí viven y ahí estaremos acompañando al presidente. Es una obra de la Federación, es una obra de la CNA y
Es un tema que se tiene que procesar tomando en cuenta muchos factores. Bueno, allí dice el gobernador, es un tema de la federación, pues ese ha sido el discurso para poder, digamos, evitar el costo político de esta decisión. Aquí lo que me parece que va a ocurrir es que el presidente de México va a asumir ese costo político, y me está pasando ahorita Laura Martínez, nuestra productora, una nota. ¿La tenemos en audio? Sí, vamos a escuchar lo que dice esta mañana justamente sobre el Zapotillo Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, el debate sobre la presa del Zapotillo es la altura de la cortina y el hecho de que va a inundar a los poblados. Lo que había dicho, lo último que dijo Andrés Manuel López Obrador es: no vamos a inundar los poblados, pero vamos a colocar unos diques para evitar ponerlos en riesgo. Esos diques cuestan 4 o 5 mil millones de pesos de una obra que de por sí ya ha costado mucho dinero, es decir, implicaría más dinero. Vamos a escuchar qué dice Andrés Manuel López Obrador sobre el tema. Para explicarles que tenemos una opción, una alternativa, porque se trata de una inversión, es dinero del pueblo que no puede quedar convertido en ruinas, pero tampoco nosotros vamos a hacer nada por la fuerza. También voy a decirles que si no reiniciamos esa obra porque ellos no estén de acuerdo, pues no se va a comenzar, y ya en el sexenio no nos vamos a ocupar del asunto, solo de crear unos bordos de protección, porque no puede quedar la presa así, porque ante una creciente de agua no solo se derrumba la cortina, sino que se inundan los pueblos. Pero quiero saber ya en definitiva qué podemos hacer y decirles que compartamos la responsabilidad. Bueno, aquí la pregunta es: ¿asumirá Andrés Manuel López Obrador el costo político de esta obra? El costo político de una obra polémica y añeja. Y la otra es, te pregunto, ¿tú crees que ahora sí, lo que no pudo hacer Emilio González Márquez, lo que no pudo hacer Aristóteles Sandoval, lo va a lograr hacer Enrique Alfaro con Andrés Manuel López Obrador y desatorar ese proyecto que al final es sustancial y vital para abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Va a ocurrir en este sexenio? Digamos, si ocurre y llegan a una solución, el planteamiento de los pobladores siempre ha sido que no, desde luego nadie quiere ser desplazado, están en una postura en donde rechazan la construcción de la presa, rechazan que sean inundados sus pueblos. De hecho, hoy a las 11 de la mañana los pobladores van a dar una rueda de prensa. Siempre ha sido un tema difícil, también de derechos humanos, pero por un lado se contraponen el derecho humano al agua de los jaliscienses y también pues el derecho humano de los pobladores a tener una vivienda, a estar en el poblado en donde nacieron, y eso se ha contrapuesto y se ha generado y se ha escalado a un conflicto político. Entonces, aquí la pregunta es: ¿verdaderamente va a resolver el problema del Zapotillo? ¿Se va a resolver en este sexenio? ¿Va a asumir el costo político Andrés Manuel López Obrador? Lo que ocurra el próximo sábado va a ser muy importante en dos vías. En esta vía que te comentaba, los signos de una alianza entre el gobernador y el presidente, lo cual, al margen de filias o fobias políticas, me parece que es una buena noticia que se pongan de acuerdo para que saquen adelante proyectos. Y por otro lado, vamos a ver la postura que asumen con respecto a la construcción de la presa. Es necesario que se resuelva ese problema, porque no podemos volver a tener tandeos el próximo estiaje. Ya vivimos una época de estiaje en este año muy difícil, muchas colonias sin agua. Apenas la semana pasada, es increíble, después de casi 5 meses, muchas personas volvieron a tener agua de manera normal, de manera ordinaria. Esto no puede estar ocurriendo en la segunda ciudad más importante del país, en la capital de Jalisco, en Guadalajara, y para eso tienen que ponerse de acuerdo la Federación, el Estado y los pobladores. Vamos a ver cuál es el desenlace de este tema. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos para platicar con la doctora Esmeralda Correa, doctora en Ciencias Sociales, para hablar sobre este fenómeno de los influencers, que ahorita te voy a compartir una anécdota sobre este tema. Y todas las preguntas que tengas son bienvenidas. @JNLomelí en redes sociales, en Twitter. Vamos a un corte muy breve pausa y volvemos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41.
La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, zona 3. Cara a cara, la entrevista. 9 de la mañana con 30 minutos y a ver, vamos a pasar al siguiente tema y es el de los influencers. ¿Por qué seguimos a los influencers? ¿Qué son estas figuras? ¿Cuál es la lectura desde el punto de vista sociológico? Para eso vamos a hablar con la doctora Esmeralda Correa, doctora en Ciencias Sociales. Ella es profesora del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA. Y a ver, yo venía ahorita al radio y en este semáforo de Avenida Mariano Otero y Las Rosas, no sé por qué, pero siempre me toca ese semáforo y son mis momentos de reflexión, pensando en lo que voy a decir en el programa. Y yo me puse a recordar, en los años 80, yo nací más o menos, yo nací en el 82, por ahí de los 90, yo era un adolescente, un preadolescente. Me puse a pensar quiénes eran mis figuras, digamos, del ámbito público, que yo seguía, quiénes eran, digamos, para mi época, mis influencers. No me da pena decir que, pues, era Jorge Campos, el portero de la selección. De hecho, yo intenté ser portero, pero me fregué la rodilla. Yo andaba con mi camisa esta toda de colores y pues era una de las figuras que yo seguía. Y me quedé pensando, ¿cuál es la diferencia entre estas figuras hace 15 años, por ejemplo, que uno seguía del ámbito, digamos, público, de la televisión, y cuál es la diferencia contra estos influencers y lo que generan como fenómeno en las redes digitales? Es una de mis primeras preguntas que me gustaría hacerle a la doctora Esmeralda Correa, profesora del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA, doctora en Ciencias Sociales, quien va a compartir con nosotros algunas reflexiones sobre este fenómeno. Recuerda, es a partir de lo que ocurrió esta semana, en donde un grupo de influencers, de usuarios de redes sociales, cometieron vejaciones sexuales contra un inmigrante aquí de FM4 en Guadalajara. Muy buenos días, doctora. Hola, buenos días. Bueno, pues ahí se llama más o menos mi reflexión personal y todo, y me gustaría empezar con esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre a lo mejor esta figura hace 15 años en donde uno seguía a lo mejor a un portero y estos influencers en las redes digitales de hoy? Bueno, mira, hay una que es muy clara. Estaba escuchándote y bueno, somos más o menos de la generación. Yo soy unos 2 años más grande que tú. Ah, está joven, doctora. Sí, ¿verdad? Jovencito. En aquella época, la producción de contenidos estaba un poco más controlada y estaba más mediada, digamos, por las mismas empresas que ofrecían los contenidos. Sí. Ahora, esta producción de contenidos, pues es libre, ¿no? Los chavos que son influencers deciden qué tipo de contenido es el que está pegando en su red social y con sus seguidores, y no hay quien vigile los contenidos que ellos están produciendo. Entonces, de entrada, el hecho de que no tengamos una vigilancia en la producción de contenidos, pues el Estado tampoco sabe qué es lo que se está produciendo y qué es con qué están interactuando sus jóvenes, ¿no? Claro. Creo que esa es una diferencia mayor, porque no podemos hablar pues de diferencias de valores o cosas así, porque ya entraríamos a una discusión generacional que además es cíclica, ¿no? Claro, ahora, digo, no sé si sea pertinente esta pregunta, pero ciertamente había más control, es decir, estos productores de contenido, pues que eran Televisa en su momento, no sé, el fútbol. Aquí me dice Alejandro Pérez, un radioescucho: buenos días, Jonathan, ¿acaso tus influencers fueron Chabelo y Chanoc? Bueno, a ver, pues ciertamente uno se levantó los domingos viendo a Chabelo, pero ¿cuál es el hecho de que hubiera más control por parte de las empresas hace 15 años, por ejemplo, y que ahora no lo haya? ¿Hace que el contenido de ahora sea mejor, peor, o no es una, ¿cómo lo lee usted, doctora? Yo creo que lo que hace es que haya de todo, ¿no? Uh-huh. El control que se tenía antes del contenido nos llevaba a tener contenido vigilado incluso por el mismo Estado, ¿no? Mucho más vigilado por el Estado. Entonces, las redes sociales lo que han permitido es que tengamos contenido de todo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que antes nosotros veíamos cierto contenido porque no teníamos de otra. O sea, lo único que había en la tele era eso, y la mayor parte de la población pues no teníamos esas enormes antenas parabólicas que veíamos en las casas residenciales. ¿Sí?
Pero ahora los chavos, cualquiera tiene acceso a cualquier tipo de información desde un móvil y wifi en su casa, ¿sí? Y es un porcentaje muy alto de chavos que sí tiene un celular inteligente y también wifi desde casa. Ahora, esto desde el punto de vista sociológico, doctora, a ver, yo recuerdo, pues bueno, eres un preadolescente, un adolescente, estás desarrollando tus mecanismos de identidad, digamos, en algún momento yo quise ser portero de la selección mexicana de fútbol, después me di cuenta pues que tenía pocas posibilidades y había que elegir otras cosas, pero ¿cómo desarrolla un joven o cómo afecta el desarrollo de una identidad en un adolescente o en un niño, porque son niños también los que ven estos influencers en YouTube y todo esto? ¿Cómo impacta ese desarrollo de la personalidad y de la identidad a diferencia de hace 15 o 20 años? Bueno, en realidad impacta del mismo modo. A nosotros nos impactó el Chavo y Chabelo, del mismo modo que a ellos les va a impactar este tipo de influencers, ¿no? Fíjate que esta pregunta que haces va muy relacionada en el cómo puede también, además, influenciarlos en la toma de decisiones y conductas. Por ejemplo, los mercadólogos han hecho investigaciones interesantes en las que dicen que las personas sí tenemos una influencia directa de los comerciales, de los programas que consumimos, en general de todos los consumos culturales. Estos chavos toman decisiones, por ejemplo, los centennials y en alguna medida los millennials toman decisiones a partir de procesos identitarios con la persona que está del otro lado de la pantalla. Entonces, cuando un influencer tiene 1 millón de seguidores, muy probablemente ese 1 millón de seguidores también se refleja en ese 1 millón de identidades con las que están compartiendo de manera directa los influencers, ¿no? Claro. Y los chicos. Entonces, claro que afecta en la identidad y en ese proceso identitario. Por eso es importante de algún modo que el Estado esté regulando la producción de contenidos, ¿no? Y que tengamos normas mínimas de producción de contenidos, aunque sea en redes sociales. Es que un poco lo que crecimos cuando empezó el internet por ahí ¿qué fue, doctora? 94, 95, yo me acuerdo que estaba en la preparatoria y llegó un amigo ahí a decirme que estaba hablando en chats con gente de Perú, no me acuerdo, o de Sudamérica, pero a ver, la diferencia en este momento, doctora, es que el contenido que se está generando, lo que nos dijeron siempre es que Internet era eso, era un ámbito de completa libertad, ya no íbamos a estar sometidos a los criterios editoriales de las grandes empresas, de los consorcios mediáticos. Y usted escucha, por ejemplo, en el discurso político al presidente diciendo las benditas redes sociales. Y hay como una especie de escozor cuando alguien dice, pues es que hay que regular un poco las redes, es que un youtuber no puede andar diciendo esas cosas o haciendo ese tipo de manifestaciones en la vía pública. ¿Sí es necesaria una regulación de este ámbito digital? Mira, aquí tenemos dos cosas. Una es que lo que puede decir la gente es decir, bueno, que el influencer lo diga y que el Estado se encargue de castigarlo, porque evidentemente lo que hizo este influencer constituye un delito, ¿no? Sí. Entonces, al ser constitutivo del delito, el Estado puede ampliamente hacerse cargo del influencer y darle el castigo que corresponde. Ahora, tú hablabas de la libertad de expresión. Efectivamente, todos los derechos se ejercen con libertad, pero acuérdate que todos los derechos los ejercemos solamente en la medida en que llega el límite del derecho del otro. Sí. Entonces yo no puedo ejercer mi derecho de libertad de expresión burlándome de otra persona. Claro. Porque entonces, ¿en dónde está el derecho a la dignidad de la otra persona? Entonces, esto sí se tiene que ser muy claro, no regular quizás el contenido en sí, pero sí tener normas claras. Y eso yo creo que incluso no tendría que estar a manos del Estado, sino en manos de las empresas que han hecho oídos sordos. Mira, te lo digo así. Uh-huh. Si ellos quieren venderte un auto, tienen un algoritmo para identificar que estás buscando un auto. Y con una vez que hagas una búsqueda, te dan 1 millón después de lluvia de autos de todas las marcas. Quiere decir que tienen algoritmos precisos para saber e identificar información. Si sí tienen algoritmos precisos para eso, ¿por qué no utilizar sus algoritmos para identificar este tipo de información en donde se está cometiendo delitos, en donde se está cometiendo falta a la dignidad, discriminación, etcétera? Y decir, el algoritmo está identificando que se cometió un delito y bajo la información.
Claro. Se ha avanzado de algún modo, pero no a tal precisión. Y Sí. si hay precisión para otras cosas, quiero pensar que la tecnología también tendría que tener precisión para eso. Es que es tan vasto, un mundo tan vasto, dice aquí, me parece con muy acertadamente Claudia, una reescucha, dice, las redes sociales son como aguas internacionales, es un mundo muy vasto y tiene toda la razón, es decir, este tipo de redes se pueden utilizar o influencers, se puede difundir información falsa, discriminación, la comisión de delitos, actos denigrantes, y eso al final, digamos, debería ser regulado, en mi opinión. Pero bueno, doctora, ¿algo más que quiera comentar sobre este tema para cerrar? No, bueno, nada más de mi parte decir que efectivamente, aun cuando no está regulado, pues hay evidentemente actitudes y conductas que sí constituyen delito y que es la ventaja que tenemos también gente electora que cancela a estos influencers, ¿no? Claro. Los lee, que alcanza a identificar que no hicieron bien y que inmediatamente comienza ahora sí a cancelarlos, ¿no? Claro, ¿quiénes eran sus influencers en su época, doctora? ¿Usted de sus modelos a seguir? No, yo siempre fui muy retraída para eso, nunca vi televisión. Marshall McLuhan, No. Dante Alighieri, la Divina Comedia, ¿o qué? Sí, algo así, ¿sabes? En mi vida vi televisión, entonces siempre fui muy de lectura. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo. Doctora Esmeralda Correa, profesora del Departamento de Políticas Públicas, doctora en Ciencias Sociales sobre este tema de los influencers. Al contrario, hasta luego. Muy buen día. Bueno, a ver, a ti que nos escuchas, ¿quiénes eran tus influencers, digamos, de tu época, hace 10, 15 años? ¿Quiénes eran esas figuras que tú seguías? Dice aquí también Luis Ochoa, buenos días. Yo siento que hay algo muy importante que hace falta mencionar. Necesitamos educación sobre contenidos porque finalmente los influencers son seguidos, no te obligan a que los sigas. Claro, ese es un punto fundamental, ¿eh? La capacidad que debemos desarrollar y que debemos tener para, por ejemplo, una cuestión muy básica, distinguir información falsa de verdadera, o al menos sospechar de aquello que es falso o que está manipulado, y eso pues nos lo da la educación, la escuela, y tenemos que desarrollar esas nuevas habilidades. Creo que lo que dice la doctora es muy interesante. Dice, antes pues había una especie como de control o regulación de los contenidos por parte de las grandes empresas, de los consorcios. Hoy somos nosotros los propios generadores, pero creo que esa evolución en la generación masiva e individualizada de contenidos no ha ido de manera pareja, evolucionando con un sentido de la distinción, comprensión y discernimiento de los contenidos para saber cuándo, por ejemplo, hay un fondo comercial completamente, cuando hay un interés político, cuando es una noticia falsa. Eso es lo que enfrentamos todos los días y es una capacidad que deberíamos estar desarrollando y yo creo que allí tenemos un pendiente. Bueno, son las 9 de la mañana con 43 minutos. Vamos a un corte y regresando va a estar con nosotros una invitada muy especial, Laura Martínez, nuestra productora. Ayer hizo una entrevista muy interesante al consulado americano sobre las visas y nos va a explicar, esta es información de servicio, cuáles son las recomendaciones para que tú saques tu visa, cómo evitar caer con los coyotes, si vas a viajar a Estados Unidos, cuáles son los requisitos. Toda esta información nos la va a compartir ahorita Laura Martínez, nuestra productora. No le cambies, vamos a una muy breve pausa, 33 18 80 76 41, @JNLomelí, y regresamos con más en Cara a Cara. Escucha, siente, disfruta. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Nueve de la mañana con 47 minutos y como te comentaba, tenemos una invitada especial en cabina. Laura Martínez, nuestra productora, está aquí. ¿Cómo estás, Laura? Hola a todos y a todas. Muy bien, ¿tú? También, gracias. Oye, pero antes necesito que me digas cómo le hiciste para que el consulado te diera una entrevista. Pues me ¿Estuvo ayudaron, complicado? sí, un poco complicado, una gestión de más de un mes y pues básicamente tuve que cambiar el día del programa para que pudiera acomodarse. Iban a venir a cabina, pero obviamente pues, por las razones de que estamos aquí cuidándonos todos y todas, pues bueno, tuvo que ser por teléfono. Muy amable la cónsul, la verdad es que información pues oficial, información Muy importante, útil. sí, y muy útil y de Oye, servicio. es que está tremendo. A ver,
¿Cuándo, si tú solicitas ahorita una cita, ¿cuándo te las están dando? Depende. Para visa, a ver. ¿Por primera vez o renovación? Por primera vez. Yo hice nunca me había animado a sacar mi visa. Sí. Esto surgió por un tema Claro, también personal. porque, aquí no vamos a estar exhibiendo casos, ¿No pero... tienes visa ahorita todavía? No, porque decidí, después de tanto tiempo, me animé a sacar mi visa porque quería viajar a Estados Unidos, quería ir a Disney, pero hice mi trámite a principios del año pasado, en enero. Y COVID. Y pues iba a ir a mi cita a Mis Huellas una semana, en la segunda semana de marzo tenía ya toda mi cita y pues, sorpresa, cierran el consulado y pues me quedé pues varada en el trámite, ¿no? Entonces, pues me di a la tarea yo me metí a la página del consulado a ver cuándo se renovaba la visa específicamente, creo que es la B1 de turista o negocio, no recuerdo muy bien, y pues obviamente no había renovaciones. Entonces, pues empiezas a preguntar, el consulado pues no tiene a lo mejor pues una vía directa para resolver todas las dudas, decían que ya estaban abriendo, pero bueno, no, las renovaciones no. El hecho es de que me preocupaba el pago que es de alrededor de 3,000 pesos. Que es un dinero, y además es un volado, porque si no te la dan, lo perdiste, ¿no? Sí, claro, pero pues bueno, la vida es un riesgo, entonces pues me di a la tarea, obviamente me ayudaron en la gestión y pues nos aceptaron la entrevista y la cónsul nos mencionaba que, a ver, para los que están en el caso como yo, que hicieron su cita por primera vez, sí las están dando muy paulatinamente, pero pues, sorpresa, les tengo una noticia, están dando las citas hasta noviembre del 2022. O sea, más de un año. Sí, o sea, básicamente pues tengan paciencia. Y algo también muy importante que me dijo ella es que el pago por esto sí se va a extender hasta por un año, pero también se puede extender más, todavía no sabe cuánto. Y bueno, o sea, vamos... que sea válido. Sí, claro, porque no es ni culpa ni de nosotros, ni del consulado americano, ni de todo esto que tiene que ver con la pandemia. Ella es Maureen Smith, es la jefa de la unidad de visas de no inmigrante del consulado americano aquí en Guadalajara, y vamos a escuchar qué es lo que dijo de este tema. A ver. Renovaciones de las visas. Entonces, si puedo pues dar un consejo, sería que el público, por favor, si tiene interés en renovar su visa, ya es hora de sacar cita si la visa se vence en 2021, 2022 o incluso 2023. Entonces, por ejemplo, si mi visa está válido hasta 2022 y consigo mi cita para agosto 2022, puedo seguir usando mi visa hasta el día que se vence, no hay ningún problema. También pues hay el pasaporte mexicano, obviamente para solicitar, para renovar, hay que tener el pasaporte mexicano pues válido, ¿no? El pago es válido por un año, pero por la situación, el consulado ha extendido la validez de ese pago. Entonces la gente no tiene que preocuparse, es una pena porque varias personas, o sea, muchas personas se han cancelado sus citas de entrevista, pero sigue siendo válido el pago. Entonces, esperamos no tener que cancelar más citas. De hecho, empezando el 2 de agosto no hemos cancelado citas, pero a veces las cosas son fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, pero sigue válido el pago. De hecho, se han hablado de que se va a extender hasta más. No hay problemas por el pago, la gente puede seguir reagendando. Vamos primero, Jonathan, lo que mencionaba de la renovación de visas, que también pues es un tema de paciencia, porque dijo algo muy clave. Si tu visa se vence este año, 2022 o 2023, ya tienes que ir agendando tu cita. O sea, con 2 años de anticipación. Sí. O sea, de verdad que los datos que... Estamos en México, eso no puede ocurrir, tienes que hacerlo de último momento. No, aparte, de verdad que a todas las personas que nos están escuchando y que están diciendo, bueno, pues mi visa se vence en el 2023, no hay problema, no me preocupo, no. Bueno, sí preocúpense un poco porque pueden seguir viajando, es decir, no hay problema. Si su viaje lo tienen programado para el 2022 y su visa se vence el 2022, pueden seguir haciéndolo. Obviamente el requisito más importante es que tengan su pasaporte mexicano vigente. Claro. Entonces, para que tengan consciente esto y que sí están dando citas, pero pues muy, muy paulatinamente, ella reconoció que sí, el consulado americano aquí en Guadalajara, pues tiene un rezago importante porque no están dando las citas así de
¿No te dio cifras de cuántos pendientes tiene? No, porque no me quiso decir y me comentó que sería, o sea, reconoce que sí hay un rezago importante, pero que estén muy al pendiente y, bueno, tienen una campaña muy importante que es contra las estafas. A ver, de eso, ¿qué tips te dio para evitar los coyotes y todo eso? ¿Cómo te engañan? Sobre todo el coyotaje se encuentra en Avenida La Paz y ¿Por qué Unión. siempre hay mucha gente allí? ¿Qué hacen allí? Que pues no el consulado unas está huellas. no el consulado está ahí en López Cotilla. Sí, pues, pero ahí vas a que te tomen tus huellas, todo el papeleo para que nada más al otro día ya vayas nada más a la cita con su cónsul. Bueno, gracias. ya. Misterio Yo, de hecho, resuelto. Misterio resuelto. Puedo ser un coyote, pero no, pues, pero a lo que me refiero es que ella menciona que es un trámite totalmente gratuito, la solicitud, y que muchas personas pues a veces pues solicitan a lo mejor algún gestor para que les ayude a hacer este trámite. Y bueno, también hablamos con el Ayuntamiento Tapatío, con la Policía de Guadalajara, precisamente tienen un operativo, ellos mencionan que es constantemente, pero de junio a julio han detenido a 7 personas. Que son los coyotes de ahí. Sí, y que también han cerrado 4 establecimientos donde, bueno, en primer lugar, uno del cierre es porque no tienen el papeleo, la Dirección de Inspección y Vigilancia no tienen el papeleo pues adecuado que puedan operar, y otra pues también las medidas sanitarias. El punto es que yo le preguntaba precisamente ahorita les digo el nombre del comandante, Víctor Montoya Serrano, que cuál es la mecánica que utiliza el coyotaje o las personas que básicamente nos estafan, y ellos él menciona que están uniformados como si fueran del consulado, es decir, una camisa del consulado, un gafet, y lo que hacen cabellito teñido de güero. Ajá, o sea, más o menos, y ellos lo que hacen es que se acercan a las personas que están en el CAS, específicamente en el que está en Avenida Unión, ¿sí es Avenida Unión? Es Avenida Américas y La Paz. Ahí específicamente se acercan, abordan a las personas, obviamente pues con todo el estrés de que traigan sus papeleos, que traigan el trámite, que no quieren perder la visa. Entonces los abordan y dicen, híjole, te hace falta una copia. Pero ven, acompáñame. O te dicen, oye, debes llevar las uñas bien recortadas, pero aquí tengo un corta uñas en 500 pesos. Y resulta que no necesitas ir con las uñas recortadas. Digo, estoy exagerando, pero sí, eso hacen, ¿no? Sí, claro. O sea, te dicen, te hace falta una copia, acompáñame. Y bueno, te bajan 1,500 pesos. Entonces. Y no era necesaria. Exactamente, por supuesto que no. Esto es lo que nos menciona el comandante. Sí. Oye, el consulado no tiene personal al exterior dando información, ni siquiera revisando documentos, para que no se dejen de engañar. Eso no existe, pues el consulado no tiene personas del consulado al exterior dando información. Eso como punto número 1, para que no se dejen de engañar ni llevar por gente que diga que trabaja ahí. Y punto número 2, cualquier información que quieran solicitar o de hecho hasta que revisando documentos antes de pasar a su cita, le pueden preguntar a los guardias que sí están en el consulado. Sí, la mayoría de las personas van preparadas, muchas vienen de fuera y ya vienen con la asesoría de que traen todos sus documentos y que no se dejen engañar. Entonces no tienen por qué escuchar a esas personas, ni siquiera dejarse engañar. Y si van a solicitar alguna información, que lo hagan con gente que sí ahora sí que labore ahí, pues. Laura, a mí me pasó hace antes de la pandemia, ya ni sé en qué año vivimos, pero en algún momento antes de que todo esto ocurriera, yo saqué mi visa y me acuerdo que me metí a una página en internet, hice el registro, puse mis datos y cuando me generó el pago, no sé por qué, pero revisé en la parte del enlace y decía, en vez de .gov, decía algún otro término, se me hizo raro y empecé a revisar y resulta que iba a hacer yo un pago a una página falsa. Sí, claro. ¿Te comenta algo de eso? Sí, ella mencionó y nos comparte una página que si gustan, ahorita te la comparto a ti para que la compartas en tus redes sociales. Estas páginas con información general y oficiales del consulado para que estén obviamente pues muy atentos a todas las personas y a que pues eviten los fraudes, a los coyotes que están en la zona, pero sobre todo a que tengan paciencia. El consulado, yo le pregunté pues que si se rige por obviamente la pandemia, pero bueno, esta información no me lo dijo y claramente su prioridad ahorita son pues las personas americanas que viven aquí en Guadalajara. Oye, bueno, antes de cerrar, nos quedan 2 minutos, pero no puedo dejar pasar este espacio sin que me digas quiénes eran tus influencers en tu época. Yo me acuerdo que era Faye.
Faye. Sí, porque tenía una dona en su muñeca y también en ese tiempo había una telenovela que se llamaba El diario de Daniela y pues bueno, yo súper fan. Daniela, el personaje de Sí, allí. claro, en El diario de Daniela. ¿Y ahorita sigues algún influencer? La verdad. La verdad sí, ¿Quién? pero tiene que ver con temas de salud mental. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Sobre todo en Instagram. En Instagram. Y en podcast, ¿no? ¿O qué? Sí, soy muy fan de Se Regalan Dudas. Les harán dudas de Ashley Frangé. Y Leti Sagún. Leti Sagún, sí. Bueno, está bien. Esos son tus influencers. Faye y El diario Pero de Daniela. de chavita, pues. Bueno, pues te agradezco mucho, Laura, que nos hayas compartido esta información. Dice aquí un radioescucha, Jesús Muñoz. Hola, ¿y si la visa se venció durante la pandemia, es decir, no se pudo renovar antes del vencimiento? ¿Ya valió? ¿Cómo? Si la visa se venció durante la pandemia, no se pudo renovar durante... Ella me mencionó que tienen que ser 48 meses antes para que puedan hacer estas renovaciones sin que sea otra vez por primera vez. Ah, bien. Bueno, pues ahí está Jesús Muñoz. Dice también aquí, hace días fui y me faltó una copia. A un lado del CAS me ofrecieron imprimirla por 450 pesos. ¿No le perderán estos cuates? Pues oye, muy atento que no lo haga. Sí, no. Me fui a otro lado por 6 pesos. Bueno, pues ahí para que no caigan con los coyotes. Te agradezco mucho, Laura Martínez, nuestra productora, que nos acompañes y espero sea más seguido que nos compartas información de servicio en Cara a Cara también. Buenos días. Buenos días. Gracias a todos por habernos escuchado. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos sintonizamos a través del 91.5 de FM mañana a las 9 de la mañana. Te recuerdo, también puedes escuchar este programa en el podcast de Cara a Cara, en Google Podcast y en Spotify. Solamente pon las palabras clave Cara a Cara y puedes escuchar los programas anteriores y que a partir más o menos ahí de las 11 ya está disponible. Mañana nos escuchamos a las 9. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias.